Bendiciones, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estamos en el número 22, la voluntad de Dios, seminario en Mad Bible. La voluntad de Dios. Doris Day contaba una canción popular llamada Lo que será, será. A primera vista, el tema de esta canción parece transmitir un tipo de fatalismo, que es deprimente. La teología islámica frecuentemente dice con respecto a algún acontecimiento específico: así es la voluntad de Alá. La voluntad de Dios, su autoridad soberana sobre su creación y sobre todo lo que en ella hay, es un tema muy importante en la Biblia. Cuando nos referimos a la voluntad de Dios, lo hacemos por lo menos de tres maneras. De tres maneras, hermanos. Distintas al concepto más amplio se conoce como la voluntad secreta, decretal o soberana de Dios. Los teólogos utilizan esta expresión para referirse a la voluntad de Dios por medio de la cual en su soberanía ordena todo lo que tiene lugar. Como Dios es soberano y su voluntad no puede verse frustrada, podemos tener la certeza de que nada sucede fuera de su control. Por lo menos debe permitir que suceda lo que sucede, pero incluso cuando Dios pasivamente permite que sucedan las cosas, elige permitirlas en la medida de que siempre tienen el poder y el decreto de evitar e intervenir en las acciones y los acontecimientos de este mundo en la medida que permite que las cosas sucedan. Está disponiendo de ellas en este sentido. Bueno, vamos ahora a ir al resumen. Número 1. La voluntad de Dios significa tres cosas. A. La voluntad decretal soberana es la voluntad por medio de la cual Dios hace que se cumplan todos sus decretos y ordenanzas. Esta voluntad es secreta hasta el momento en que acontezca. La voluntad perceptiva es la ley a los mandamientos revelados por Dios. Tenemos la capacidad de transgredirlos, aunque no el derecho. C. La voluntad de disposición describe la actitud o la disposición de Dios. Nos revela lo que le agrada a Dios. Y número 2. El pecado humano cuenta con el permiso soberano de Dios, pero no cuenta con su aprobación moral. Son dos puntos importantes, hermanos. Ahora vamos a ir al pasaje bíblico, al respaldo bíblico de este tema muy importante. Vamos a ir San Juan 19:11. Vamos a salir de acá primero. San Juan 19. San Juan 19. Versículo 11. Solamente un versículo. Jesús le respondió: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuera dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Estamos hablando acá de la voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios, que Dios lo permitió. Que le responde Jesús a este hombrecito que es Pilato, ¿no? Bueno, continuamos ahora. Vamos a Romanos 9. Romanos 9, versículo del 14 al 18. Del 14 al 18. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, ciertamente. A Moisés dice: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón: para esto te levanté, para que muestre en ti mi poder, y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Así pues, del que quiere tiene misericordia, el que quiere endurece. Me dirás entonces: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Tremendo, hermanos. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Eso sí, vamos a resaltar esta parte importantísimo que llama mucha atención. ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pues nadie. Tremendo, extraordinario. Efesios 1:11.
Efesios 1:11. Efesios 1:11. En él también fuimos escogidos por su heredad, como su heredad, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que está energizando todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos, Colosenses 1:9. Colosenses 1:9. 1, versículo 1:9. Vamos al versículo 9. Al 14. 9 al 14. Por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y discernimiento espiritual, para andar como es digno el Señor, con el fin de agradar en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta parte es muy importantísima, hermanos. Vamos a resaltarlo. Para andar como es digno del Señor, a fin de agradar en todo, llevando, la palabra llevando fruto en toda buena obra, creciendo, esa palabra creciendo, ¿en qué? En el pleno conocimiento de Dios, muy importantísimo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para dar constancia y paciencia, dando gracias al Padre con gozo, que os hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo, de su amor, en quien tenemos la redención, la liberación de los pecados. Hermoso, hermanos. Redención. Tenemos redención. ¿Qué tenemos? Redención, de liberación de pecados. Qué hermoso. Esa es su perfecta voluntad. Vamos a Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Hebreos 6, versículo 13 al 18. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré grandemente y te multiplicaré grandemente. Y así, habiendo esperado pacientemente, alcanzó la promesa, porque los hombres juran por uno mayor, y para ello la conclusión de toda la controversia es el juramento como confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un poderoso estímulo, los que hemos huido en busca de seguridad, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Bueno, solamente son de 6 al 18. Eso es todo, hermanos. Ahora vamos a ir a otro versículo y terminamos. 2 de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Solamente un versículo. El Señor no retarda su promesa, como algunos la consideran tardanza, sino que es paciente hacia nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad perfecta de Dios, ¿cuál es? Que todo, aún la iglesia, vuelva al arrepentimiento. Cosa que ahora ya no se predica en los altares, hermanos, ya no se predica arrepentimiento, que es muy triste porque no es así. Bueno, que Dios me lo bendiga, hermanos. Hace un gusto, bendiciones. Hay mucho que explorar, hay mucho que estudiar, hay mucho que podamos nosotros ver. ¿Ya? Que Dios me lo bendiga, bendiciones.